Buenos días, buenas tardes y buenas noches, asesor y compañeros. Me presento, mi nombre es Jason Alfredo Alcocer Hernández, con matrícula 23006989. Actualmente estoy cursando el módulo de Juicio de Amparo 1, impartido por mi asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento, de la licenciatura en Derecho. La razón de este video es por el reto 2 del módulo, que nos pide analizar 3 casos de análisis de jurisprudencia y contestar 5 planteamientos que se nos presentan. Bien, ¿qué nos dice el caso 1? Bueno, el primer caso que se nos presenta dice: facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. No voy a leer toda la jurisprudencia completa, pues por cuestiones de tiempo, pero igual aquí a un costado les estará apareciendo una imagen del caso. Bien, una vez terminado el análisis del caso 1, nos pide responder 3 planteamientos. El primer planteamiento nos dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método de integración utilizado en el caso número 1 es la reiteración. Esto se desprende del texto que nos señala en la misma jurisprudencia, que dice que el ejercicio de la facultad de atracción para integrar la jurisprudencia por reiteración, lo que implica que se emitieron resoluciones en diversos casos con el mismo criterio jurídico, el cual fue reiterado para adquirir fuerza obligatoria. Continuamos. Planteamiento número 2. Indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Esta información nos viene en las primeras 2 columnas de la imagen del caso, en la parte de hasta arriba, como en el tercer recuadrito. Ahí nos dice en qué época, que dice novena época del Seminario Judicial de la Federación, en septiembre de 2011. Tercer y último planteamiento del caso número 1. Identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Para esto pues tenemos que ver qué nos dice el artículo 223, que establece que para la aprobación de jurisprudencia es necesario el voto unánime de al menos 4 ministros cuando se trate de la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En el caso número 1 se cumplen los requisitos, ya que se señala expresamente que las resoluciones fueron aprobadas con la unanimidad de 4 votos en los diversos asuntos citados, excepto el asunto de 9 de marzo de 2011, que fue aprobado con 5 votos. Por lo tanto, sí cumple con las características y requisitos establecidos por el artículo 223 de la Ley de Amparo. Continuamos con el caso número 2 que se nos presenta, que es una jurisprudencia común penal, que nos dice: sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo, se abre paréntesis, indirecto, interrupción de la jurisprudencia 1A diagonal J.93 diagonal 13 décima. Bien. Vamos a analizar este caso. Igual aquí les estaré dejando una imagen del caso completo. Bien, el primer planteamiento de este caso nos dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J.93 diagonal 2013 décima fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J.78 diagonal 2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia fue sustituida debido a un nuevo análisis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el impacto jurídico de la citación a la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio. Uno de los principales razonamientos que provocaron la sustitución de esta fueron 3 principalmente, que fue: 1. El cambio en la interpretación del impacto de la situación. ¿Qué quiere decir? La jurisprudencia anterior consideraba que la citación afectaba indirectamente la libertad personal, ya que el incumplimiento podría dar lugar a una orden de aprehensión. 2. Armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto nos dice que la regulación de la citación a la audiencia inicial en el Código Nacional de Procedimientos Penales fue considerada equivalente a la de las legislaciones locales analizadas en el criterio anterior. Y número 3, improcedencia del amparo directo. Con base en el artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo, se determinó que la citación es un acto judicial fuera de juicio que no afecta derechos fundamentales de forma directa ni genera un perjuicio irreparable. Estas fueron las principales razones o razonamientos que llevaron a interrumpir la jurisprudencia previa y sustituida por la nueva. Continuamos. Segundo y último planteamiento de este caso. Indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La primera jurisprudencia, esta información nos viene igual en las primeras dos tablitas del caso. Hasta arriba es como el tercer recuadro. Ahí nos dice que la jurisprudencia 1A.J.93 décima fue publicada en la 10ª época del Seminario Judicial de la Federación en diciembre de 2013. Y la segunda jurisprudencia por la que fue sustituida, esta información nos viene hasta el final del caso, que nos dice que la jurisprudencia 1A.J.78/2018 décima fue publicada también en la 10ª época en el libro 61 tomo 1 en diciembre de 2018. Bien, continuamos con el análisis del último caso, que es una jurisprudencia constitucional común, y nos dice: jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Vamos a continuar con el análisis de este caso. Igual aquí les estaré dejando una imagen con el caso completo. Una vez analizado el caso, se nos pide responder dos planteamientos. El primero nos dice: en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. De acuerdo a la conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo vigentes en 2000, la jurisprudencia es obligatoria para tribunales federales, en los que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Y los otros son las autoridades locales y federales, cuando actúan como responsables en el juicio de amparo o en aquellos casos en los que la Constitución y las leyes aplicables así lo dispongan. Continuando con el segundo planteamiento que nos pide, pues es el mismo que nos pide en todos los casos, que es indicar en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Igual esta información se encuentra en los mismos apartados de cada caso. Y la jurisprudencia fue publicada en la 9ª época del Seminario Judicial de la Federación, en el tomo 12 correspondiente a diciembre del año 2000. Con esto terminamos el análisis de los casos y las respuestas a los planteamientos. A continuación, pues comentaremos las conclusiones acerca de esta investigación. Bien, ¿y qué aprendimos de todo esto? Bueno, yo creo que se pudo observar que el análisis de los estudios de estos casos nos permite destacar un aprendizaje clave sobre la importancia y utilidad de la jurisprudencia. Traté de sintetizarlo en 3 puntos, reuniendo las partes más importantes a mi parecer, que son las siguientes. Como primera parte, pues como herramienta de interpretación, la jurisprudencia permite a los tribunales interpretar y complementar el marco normativo en casos donde las leyes no son suficientemente claras o presentan lagunas. Esto asegura que el sistema jurídico sea dinámico y adaptable a nuevas circunstancias sociales, económicas y legales, tal como lo refleja la tesis analizada, una de las tesis analizadas. La segunda o el segundo punto que yo considero muy importante fue la creación de criterios uniformes y seguridad jurídica. La jurisprudencia garantiza que los criterios jurídicos sean aplicados de manera uniforme por todas las autoridades obligadas, evitando interpretaciones contradictorias que puedan generar incertidumbre. En este sentido, su obligatoriedad para tribunales federales y locales, como se analizó en el caso 3, es esencial para preservar el principio de igualdad en la ley.
Y el último punto clave que yo considero fue resolución de contradicciones entre tribunales. ¿Qué quiere decir? La jurisprudencia por contradicción, como en el caso 2, permite resolver las diferencias interpretativas entre tribunales colegiados. Esto no solo refuerza la certeza jurídica, sino que promueve la coherencia en la aplicación de la ley en todo el país. Suma de lo ya comentado, la jurisprudencia no solo fortalece la certeza jurídica y la igualdad ante la ley, sino que también garantiza la actualización y adaptación del sistema jurídico a las necesidades contemporáneas. Es por tanto un pilar fundamental en la protección de derechos y en el desarrollo de un Estado sólido y confiable para sus ciudadanos. Sin más, con esto concluyo la realización de mi reto 2. Espero les haya complementado al aprendizaje del módulo. Sin más por el momento, les deseo éxito y gracias por ver hasta el final del video.